Bueno, hasta el 16, hasta ahí nomás, hermano. Bueno, la palabra la palabra me dice que esta mujer es una mujer, esta mujer posiblemente era viuda, esta mujer era posiblemente viuda, me habla de una mujer que era muy rica, tenía vendedora de púrpura. Esta mujer era una mujer exitosa, empresaria. Al decirme que era una mujer vendedora de púrpura, primeramente una mujer llamada Lidia. Lidia me dice que era una mujer vendedora de púrpura que vivía en Filipos, Grecia. Al decir que esta mujer era rica, conocida mujer de negocios en una época en que la mujer no se le concedía mucho tiempo ni espacio, porque en aquella época pues se ve que los hombres eran muy machistas, no las mujeres, como en muchas ocasiones ocurrido en nuestra sociedad. Yeah. Todavía lo soy yo. Su trabajo y el de su familia era tenido como indigno, era despreciado por los romanos. Y Lidia me dice que producía y comercializaba tinte de tela púrpura. Este tinte era el más preciado de la antigüedad. La púrpura de Fenicia en el primer milenio antes de Cristo, los fenicios tejieron un imperio comercial cuyo producto más destacado me dice también que para obtener este producto se creía que los tintes morados utilizados en el área de Tiatira se habían hecho de la raíz más viva del género rubia y de un caracol del mar llamado Murex brandaris. Cada una de estas fuentes de tintes podría usarse para producir varios tonos de rojo o azul púrpura, dependiendo del proceso y de la fibra cruda utilizada. El rojo púrpura fue utilizado por emperadores y otros funcionarios del gobierno. Y el azul púrpura se lo menciona en varios versículos de la Biblia, por ejemplo, como en Éxodo 39:1, si alguien lo puede leer, lo podemos confirmar. Éxodo 39:1. Lea primer voto. Sí. De azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para administrar el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. La palabra de Dios me dice también que Lidia adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Una mujer de fe que se reunía con otras mujeres junto al río a orar. Esta mujer me demuestra que ella, a pesar de su estatus social, ella no le importaba ir al río, se reunía con las mujeres a orar. No le importaba que el trabajo de ella no le impedía buscar de Dios. Y es como cada uno de nosotros que tenemos que hacer, que nuestro trabajo no nos impida buscar a Dios.
que no tenemos por qué poner pretextos para no buscar a Dios. Me dice la Biblia que Lidia amaba a Dios, pero no había sido transformada por Dios. En un viaje misionero del apóstol Pablo, el apóstol Pablo pudo llevar el mensaje de salvación hasta Filipos, es donde conoce a Lidia. En ese tiempo, pues, los judíos se reunían, no tenían una sinagoga para poder congregarse, para poder, porque en ese tiempo, para tener una sinagoga se necesitaba siquiera haber una cantidad de unos 10 hombres para poder constituir una sinagoga. Entonces se reunían, varios judíos se reunían en el río para adorar a Dios. Entonces, eso también me dice que nosotros en cualquier sitio podemos buscar de Dios, que no podemos poner límites, no podemos poner pretextos, porque aquí en esta palabra me enseñan que eran unas personas temerosas de Dios, necesitadas de Dios, y no había ningún impedimento para ellos de ir junto al río a orar al Señor. También la palabra me dice que Lidia estaba atenta, estaba escuchando al apóstol Pablo, el mensaje de lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces, ahí me dice que ella estaba atenta al mensaje que daba Pablo, y entonces al ser una mujer temerosa de Dios, Lidia dispuso su corazón a escuchar el mensaje de Pablo. O sea, no estaba distraída, porque si me dice que estaba reunida con más mujeres y aquí solamente la nombran a ella. Muchas veces así estamos nosotros distraídos cuando están predicando la palabra de Dios. Estamos quizás perdidos en nuestros pensamientos, estamos perdidos en nuestras preocupaciones y hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Entonces a mí me habla de una mujer muy inteligente, temerosa de Dios, que dispuso su corazón para escuchar el mensaje de Pablo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos sabios y entendidos. Vamos hacia el versículo de Proverbios 2:1. Y si alguien me puede ayudar con ese versículo. Bueno, ahí me habla, ahí habla, la palabra nos dice que esta mujer es sabia, entendida, además de tener muchas virtudes, una mujer muy inteligente, temerosa de Dios, que dispuso su corazón a la palabra de Dios. Entonces, también el Señor, la palabra me dice, y entonces ahí, cuando uno dispone el corazón, es cuando Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Cuando uno dispone su corazón para hacer cualquier cosa, ya sea al llamado del Señor, ya sea a nuestro prójimo, ya sea en nuestro ámbito familiar, lo podemos hacer con la ayuda de Él, disponiendo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios es el único, Dios hizo lo que solo Él podía hacer, abrir el corazón de Lidia para que ella creyera en Cristo. También me habla la palabra que ella oraba y escuchaba, entonces ella ya estaba preparada al orar. Uno también se prepara a escuchar, porque si uno no ora, viene como
como cuando uno ora puede poner atención al mensaje, pero cuando uno no ora viene igual, le da sueño, le da cansancio, le aburre, le aburre. Ya nos queremos ir, estamos viendo el reloj para ya irnos, y entonces ya poco a poco nos vamos enfriando si que no oramos también. Y es ahí en que nosotros tenemos que cuidar para no caer en una monotonía, en una costumbre de solamente venir a calentar la silla, de calentar el puesto. Dice que nosotros tenemos que pedir a Dios en oración que Él también abra nuestros corazones, que quite toda dureza de nosotros, porque muchas veces podemos decir que estamos bien, pero estamos mal. Muchas veces también nos airamos, somos humanos y fallamos. Fallamos, no podemos decir aquí el único bueno es Dios y el único perfecto es Él. Cuando tenemos un corazón dispuesto, podemos hacer muchas cosas para agradar a Dios. Dice, porque sin esto no puede haber una conversión genuina de nuestra parte. Ante todo tenemos también que ser humildes ante Dios. Orar en fe en el Señor Jesucristo, quebrantar nuestro corazón, disponerlo así como Lidia lo tuvo dispuesto. Bueno, al resumen esto, también le quiero decir que aquellas como dije anteriormente, la tela púrpura llegó a ser incluso más cara que el oro. Al ser muy cara que el oro, era porque también para poder extraer la materia prima de aquel tinte, dice que se necesitaban miles de moluscos, los cuales eran machacados, y ese trabajo era de extrema dureza. Al ser un molusco, pues ya se sabe que es del mar, tenía un olor desagradable y fétido. Con ese proceso se obtenía la masa pastosa con la cual tenían la tela púrpura. Ahí me hace ver el Señor que muchas veces el Señor necesita machacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque por más palabras que nos dé, por más que nos eduque, seguimos en la desobediencia. Entonces el Señor también somos un olor desagradable para Él. Para Él no somos. Venimos con ese olor desagradable del mundo, y el Señor, en el proceso que nos toca pasar, Él saca de nosotros lo mejor de nosotros. Saca nuestra pureza, saca el extracto de nuestra pureza. Por eso a veces no tenemos que, muchas veces estos caminos nosotros les decimos al principio que son fáciles, venimos con el primer amor, venimos a entregarnos, a darlo todo, pero poco a poco en el camino vamos olvidándonos, como digo, soltando las cosas que no tenemos que soltar, como es la oración, como es la lectura de la palabra, como es el congregarnos día a día. Y muchas veces le damos la prioridad a la carne. Cuando nosotros dejamos una ventana abierta, el enemigo pone muchas cosas. Entonces nosotros, si no estamos, como muchas veces ha dicho nuestra pastora, firmes, enraizados, somos presa fácil.
por nuestra carnalidad. Entonces, eso me hace ver el Señor en esta estudio de Lidia, aunque hay muchas cosas de esta mujer, muchas virtudes. Bueno, el Señor me dice también, bueno, cuando nos cuidamos de la oración, hay muchas cosas que se vienen en contra de nosotros. Vamos al versículo de Mateo 7:7, donde el Señor nos habla sobre la oración. Quien lo tenga lo puede. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas veces nosotros somos impacientes, no esperamos en el tiempo de Dios, pensamos que si oramos ya queremos obtenerlo, y como no lo obtenemos, nos volvemos rebeldes. Nos volvemos rebeldes y eso no tiene que ser así, tenemos que esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. También de Lidia hay una virtud que me dice que era hospitalaria, valiente y hospitalaria. Al ser una mujer valiente, me dice que lo primero que ella hizo cuando se bautizó fue servir a Dios. Dios abrió su corazón y ella abrió la puerta de su casa para hospedar al apóstol Pablo y a sus acompañantes, para que fueran consolados y animados a continuar con su misión. Una mujer valiente porque en esos tiempos una mujer viuda era muy extraño que una mujer viuda entre hombres a su casa, porque siempre va a ser víctima de crítica. Y entonces, no solamente en esa época, aquí mismo, en ese tiempo, me habla de una mujer valiente hospitalaria, que ella abrió las puertas de su casa para que el reino de Dios avance. Así también nosotros deberíamos de abrir las puertas de nuestro hogar al servicio de la obra de Dios. O sea, no poner pretextos, no decir no puedo, no quiero, o a veces damos prioridad a muchas otras cosas. Y a las cosas del Señor las dejamos, nos hacemos los desentendidos. Porque de entender entendemos, pero muchas veces no lo hacemos. Muchos eruditos creen que fue Lidia la primera conversa de Europa, la que inició la iglesia en Filipos. El Señor nos habla también sobre la hospitalidad en el versículo Mateo 25:35. Quien lo pueda leer. Bueno, ahí me habla también de Lidia, una mujer hospitalaria, una mujer que dio lo mejor de ella, porque al ser una mujer que tenía un buen estatus social, familiar, tenía un buen empleo, un buen trabajo, ella no fue egoísta, ella compartió con la familia de la fe, compartió con la familia de la fe y así también ayudó para que la obra de Dios se extendiera. En el tiempo que hubo persecución fue de gran ayuda para
para el apóstol Pablo, porque ella lo acogió en su casa cuando él huía, cuando salió cuando estaba en prisión. De Lidia podemos decir, Lidia tiene muchas virtudes. Como ejemplo, tenemos fiel a Dios, una mujer fiel a Dios, una mujer de fe, adoradora, trabajadora, sabia, decidida, hospitalaria, generosa, mujer cristiana verdadera y transformada por el Espíritu Santo. En el Señor nosotros también podemos ser mujeres productivas y a la vez mujeres consagradas espirituales. Pero muchas veces nosotros mismos nos detenemos diciendo no avanzo, o no puedo, o no me da el tiempo. Ya si voy a ver al niño en la escuela, ya no puedo hacer lo otro. Si hago una cosa, si estudio, ya no puedo hacer lo otro. Y muchas veces somos nosotros los que nos ponemos los peros y los estancamientos y no avanzamos más allá. Pero en cambio aquí esta mujer a mí me habla que ella, a pesar de su trabajo que era muy de extrema dureza, un trabajo muy forzoso, que habrá tenido que estar ahí pendiente de los que la ayudaban a ella en esta labor. Pero ella tenía tiempo para irse al río a orar con las mujeres. Ella tuvo tiempo también para atender a los hijos de Dios, y ella se movía en ese ámbito sin tener que perder su esencia, sus virtudes. Nosotros nos convertimos también en líderes mientras acogemos, aprendemos y crecemos. Como dije anteriormente, solamente nos falta es decidirnos y dejar los temores, dejar los miedos. Porque muchas veces el Señor nos ha dicho siempre, que ha puesto palabras en nuestra boca, nos ha dicho, nos enseña todos los días aquí la palabra de Dios, pero nosotros lo que hemos cogemos coger pretextos de decir no puedo, pues tengo miedo, aunque yo también digo así que tengo miedo, pero yo digo con miedo o sin miedo, ahí me pararé. Pero yo quiero aprender porque la gloria es para mi Padre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí yo les puedo hablar, les puedo compartir lo que he podido realizar de esta enseñanza. Y bueno, yo les puedo decir, mis hermanos, que también podemos hacer lo mismo, pedir en oración a nuestro Padre Celestial para que Él sea abriendo nuestros corazones, que saque toda dureza, que Él sea orando en las áreas que todavía tienen que ser transformadas. Y como digo, la palabra es para mí primero, después para el que la recibe, porque yo no soy perfecta, tengo muchas fallas, tengo muchos defectos, los cuales tiene que el Señor ir transformando, Él haciendo su obra. Bueno, él empezó su obra y la terminará en mí. Y yo creo en un Dios de poder y de que vamos a la felicidad. Bueno, hermanos, hasta aquí les comparto lo que pude